bienvenidas al programa Sobre la Mesa, un proyecto del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy vamos a analizar un tema que afecta a todas las personas, nos afecta como ciudadanos y ciudadanas, afecta a las empresas y afecta al Estado también como tal. Por eso quisimos ponerle hoy como nombre al programa de hoy Infraestructura y Competitividad, porque todo lo que tenemos de infraestructura en el país tiene un efecto en la vida de las personas, en las empresas y en las instituciones públicas que acá están. Para eso, entonces, contamos con la presencia de José David Rodríguez Morera, que es ingeniero del Programa de Infraestructura del Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, de la UCR. Un gusto acompañarlos, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también con Verena Arauz, que es ingeniera mecánica y consultora internacional en temas de transporte. Gracias por invitarme. Bueno, con ella y con él vamos a estar hoy acá en Sobre la Mesa. Primeramente vamos entonces a pasar a ver la cápsula de contextualización que nos tienen preparada para hoy. La infraestructura vial del país presenta un rezago de casi 40 años, lo cual se refleja en el colapso y caos vial que se vive a diario. Del total de vías del país, en promedio, el 60% necesitan mantenimiento, el 25% requieren reparación o algún grado de reconstrucción, mientras que el 15% restante deben ser reconstruidos. El problema se acrecienta al hacerse notorio que en promedio, desde el año 2000, Costa Rica ha cambiado su ministro de Obras Públicas y Transportes cada año y 4 meses, lo cual afecta porque con el cambio de jerarcas, la planificación estratégica de proyectos a mediano y largo plazo se estanca. El 29 de mayo del 2014, el presidente Luis Guillermo Solís anunció mediante decreto de emergencia nacional que se intervendrían 12 puentes y 9 alcantarillas, además de plantear una reconfiguración institucional del CONAVI y del MOB. Después de 3 años, pareciera que la respuesta institucional ha sido muy lenta, aunque Luis Guillermo Solís trascendió a la historia como el presidente que por fin arregló el puente de la Platina, meta que muchos gobiernos anteriores no habían podido alcanzar. Sin embargo, aún queda mucho por solucionar en temas de infraestructura vial en Costa Rica, y este es el tema que ponemos hoy sobre la mesa. Continuamos acá en Sobre la Mesa. Tal vez, José David, podríamos empezar un poco contextualizando por qué hablar de infraestructura y competitividad. Según los datos del Foro Económico Mundial, precisamente los problemas que tenemos en infraestructura nos están afectando como país para ser competitivos con respecto a los otros. ¿Cómo se podría catalogar? Tal vez nos podrías plantear en este momento las condiciones de los aeropuertos y tal vez de los puertos para que Verena nos cuente cómo estamos en carreteras y en ferrocarril. Sí, bueno, precisamente el índice del Foro Económico Mundial es un índice que su ventaja es que es mundialmente aceptado, entonces nos da una posibilidad de poder compararnos con los demás países, a pesar de que el índice en sí es un tema de percepción a partir de las condiciones de la infraestructura o del stock de infraestructura nacional para poder hacer negocios o para tener unas condiciones aptas para la producción. En ese sentido, nuestro país pues, se posiciona, tiene algunos claros oscuros, se posiciona pues, positivamente en los índices en el tema de energía, pero en el tema de infraestructura, en lo que son carreteras, lo que son sistemas ferroviarios, sale muy mal parado, es prácticamente el colero en la tabla. Y en el caso, por ejemplo, de, tal vez el caso más crítico es el de carreteras, pero también el tema de los aeropuertos y el tema de los puertos es valorado también de una forma pues que no resulta positiva para el país, especialmente en el tema, más que todo en el tema portuario. En el tema aeroportuario, si no recuerdo mal, salimos un poco mejor en el índice. Esto significa entonces que desde hace algún tiempo, cuando vienen presentándose estos índices, no hemos logrado mejoras sustantivas desde el accionar del Estado. Entonces seguimos teniendo los retos a partir de esos señalamientos, pero también desde la universidad en el ANAME hemos señalado precisamente
aspectos específicos del stock de infraestructura, es decir, del patrimonio vial que tenemos en el país, más relacionados con el tema de la red vial nacional, con una experiencia de fiscalización que hacemos desde la Universidad de Costa Rica. Sí, claro, tal vez Verena nos pueda, digamos, dar una contextualización de cómo estamos en este momento en el tema de carreteras, la estructura vial en este momento, ¿cómo está? Pues la estructura de carreteras, como bien decía José David, sí, estamos bastante precaria en cuanto a las carreteras pavimentadas. Sí hay que rescatar que tenemos muchos kilómetros de carreteras pavimentadas, eso sí, en comparación con el resto de la región, pero el estado del pavimento tal vez ahí le puede comentar más la NAME. Lo que sí estamos bastante rezagados es en infraestructura en general de transporte público. Es que acá tal vez cuando se habla de infraestructura de transporte sí está uno muy acostumbrado a hablar de puentes, de carreteras, etcétera, y la infraestructura de transporte público, la que está, que es la ferroviaria, pues obviamente no hay que tener un índice del Fondo Monetario para ver cómo está, con tanto el material rodante como la infraestructura de rieles están en condiciones muy precarias y muy inseguras. Y de transporte público en general, pues no hay, en el transporte de buses, no hay infraestructura realmente que permita un sistema mejor, porque hasta la fecha se ha visto que solamente los buses pues circulan sobre la misma carretera que circulan los vehículos. Entonces también hay que verlo como un todo, ¿no? Porque las mismas aceras hacen parte de la infraestructura del transporte público. Entonces hay veces que uno llega a una parada que tampoco tiene ni techo ni nada, y la gente no tiene ni cómo bajarse porque la acera está en totalmente mal estado. Entonces no es como que lo que hagan falta son megaterminales, etcétera, sino que hasta las cuestiones más básicas para facilitar el acceso a un transporte público para todos, ¿no?, está en condiciones que están muy por debajo de lo que uno debería poder aceptar. Claro, porque cuando uno plantea el tema de infraestructura, normalmente la gente hace precisamente la relación con carreteras, ¿verdad? Y con puentes, bien. Y bueno, ahora puede ser que algo con el tema del ferrocarril, pero se nos olvida esa otra parte. O sea, la ciudad como tal, bueno, las ciudades como tal tienen que ser transitadas por las personas, ¿verdad? El tema de las aceras que planteaba Verena. Y cuando una tiene que utilizar una acera con un coche o cuando tiene que utilizarla porque tiene algún tipo de discapacidad, en realidad nuestras ciudades no están construidas para que nos podamos movilizar de una manera adecuada. En ese sentido, ¿por qué no hemos logrado, digamos, colocar el tema de infraestructura? Tal vez Verena y después José David se puede referir. No hemos logrado colocar en ese marco, digamos, más amplio, ¿verdad?, de lo que significa efectivamente un uso de la ciudad equitativo para las personas, no solo las ciudades para los vehículos. Pues ahí el tema es un rezago muy grande, ¿no?, porque digamos, en los últimos años sí se ha priorizado el vehículo y el deseo de la gente ha sido siempre tener un vehículo propio, hasta que ya uno no se puede movilizar en un vehículo y la gente ve que pues ha salido un poco a otros países y ve que uno puede caminar por las ciudades y andar en bicicleta, etcétera, pero el movimiento simplemente ha sido pues relativamente reciente y no se le ha dado la importancia que merece en los últimos años, hasta ahora que por dicha está más sobre la mesa. Sí, claro. Pero ahí también el tema también no solamente de inversión, sino que también un poco de las leyes, justamente en aceras. No está claro a quién le compete tener el saneamiento de la acera. En algunos casos es la municipalidad, en algunos casos es el mismo propietario de la casa, ¿no? Entonces, por eso es que están un poco como están, y aquí no hay tampoco la cultura de poner la denuncia, ¿no? Entonces, que a veces uno puede ir, porque uno camina, uno no se da cuenta, pero si uno va, como usted lo dijo, en silla de ruedas, y hay veces que están las aceras todas levantadas porque hay un árbol, pues la persona ni siquiera sabe a dónde poner la denuncia. Sí, además. Tal vez en la misma línea, José David, en promedio, desde el 2000, en Costa Rica se cambia de ministro de Obras Públicas y Transporte, porque además solo habrían habido ministros cada año y 4 meses, más o menos en promedio. Entonces, el problema pareciera que no tiene que ver con quién sea el jerarca, porque en realidad más bien los jerarcas cambian mucho, ¿verdad?, sino un tema de planificación estratégica a largo plazo. ¿Qué es lo que está pasando que no logramos ver eso también que planteaba Verena?
o sea, hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? En realidad nos quedamos como en algo, ¿verdad? Muy a corto plazo, muy tomar medidas en este momento, pero no vemos, digamos, una solución que nos saque del rezago en el que estamos. Claro, es que el problema es amplio, es complejo y es estructural, aunque tenemos crisis coyunturales, valga la redundancia, ¿verdad? Además. Sí, pero el tema es, por ejemplo, en el caso del ministro y esa vida útil que están teniendo los ministros, prácticamente lo que estamos viendo, digamos, desde un punto de vista político también, es que la misión del ministro es sobrevivir, ¿verdad? Sí. Porque el diseño político, la institucionalidad que tenemos en el sector transporte y infraestructura, digamos, ambos viéndolo juntos como están en un solo ministerio acá en Costa Rica, lo que hace es darle una gran responsabilidad política al ministro, pero poquísima autoridad. Entonces eso, aunado al diseño institucional que tenemos, que es la cancha donde se mueven los actores, que participan, que dicho sea de paso, es una amplia variedad de actores públicos, privados, de la sociedad civil. Eso hace que entonces el ministro vea muy reducido su margen de acción, ¿verdad? En términos prácticos. Y bueno, por supuesto tiene que ver también con el liderazgo de la figura que ocupa ese ministerio. Es decir, a veces es interesante cuando cuestionan que debe ser un ingeniero, que debe ser un abogado. Recuerdo, por ejemplo, al inicio de la administración presente, con el ministro Zegnini había un cuestionamiento con respecto a que era un abogado, por ejemplo. Pero de repente uno puede decir, bueno, es que el sistema es tan complejo que sí, se necesita alguien que sepa de leyes, pero resulta que, es decir, una persona no va a saber de todo, ¿verdad? Sí, y tiene un equipo en la figura del ministro, pero sí recabe una gran responsabilidad y también algunas figuras como las directrices que van hacia los consejos, que son órganos desconcentrados que tienen el sector transporte, que se emanan desde la figura del ministro, y que cuando él participa en juntas directivas para aprobar sus planes, sus proyectos, ahí no necesariamente siempre va a tener la mayoría en el tema de las decisiones. Entonces, salvo que haya un empate y pueda tener un voto doble, tal vez el peso del ministro o de la propia administración, del propio Estado, puede ser que no sea tan fuerte. Y entonces ahí vemos cómo la representación de sectores en esas juntas directivas empieza a ser también un tema que se pone en el debate nacional, ¿verdad? Y recientemente hemos tenido muchísimo de eso. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a seguir hablando del tema de infraestructura y competitividad. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de infraestructura y competitividad. Antes de hacer un corte, precisamente José David nos explicaba lo complejo que es efectivamente tomar decisiones y que al final el ministro, aunque uno piensa que manda mucho, no manda tanto, ¿verdad? Se ha planteado muchas veces el tema de reestructurar CONAVI, de fortalecer el MOP, de plantear reorganizaciones. En ese sentido, Verena, ¿qué nos impide avanzar en esa línea? O sea, en realidad, reestructurar las instituciones podría, digamos, mejorar las condiciones de infraestructura del país. Sí, a raíz de lo que comentaban antes, o sea, el problema en realidad sí es institucional, tiene que pasar por una reforma bastante ambiciosa. Sin embargo, los proyectos que se han establecido, pues me parece que tal vez no atacan el problema de raíz, ¿no? Entonces, en muchos casos parece ser de que solamente le cambia el nombre a CONAVI, ¿no? Y lo pone instituto. A final de cuentas, si usted no cambia realmente los modelos de cómo operan, usted no está haciendo pues, mayor cosa. En el caso también de los consejos desconcentrados del MOP, como hay más, ¿verdad? No solamente CONAVI, sino que está CTP, COSEBI, etc. Ahí hay una cuestión clara con el tema también de las juntas directivas que hay. Entonces, y preguntarse quiénes son los que realmente están otorgando o dando las directrices, ¿no? En el caso del CTP sabemos cómo está conformada la junta directiva, también con los mismos representantes del sector privado, cuando en realidad solamente tienen que recibir las concesiones que se les dan, ¿no? Entonces ahí cuando usted pregunta por qué es que no se ha podido reestructurar o tener ese nuevo planteamiento, es obviamente porque uno choca con ciertos grupos de interés, ¿no? Entonces ahí son cuestiones que van a ser muy difíciles. Y volviendo al tema del ministro y cómo cambia cada año y cada 4 meses, a final de cuentas no importa si es un abogado o si es un ingeniero, lo que tiene que tener es pues esa autoridad
que actualmente no la tiene, y un poder de negociación también, porque no quiere decir que si usted solamente porque saca ciertos entes de una junta directiva, no quiere decir que no se los vaya a tomar en cuenta. Sí, ¿no? claro. Entonces ahí, esos temas son sumamente complicados, y realmente esa cartera del ministro del MOPT es una de las que menos gente pues quiere, porque son trabajos muy grandes. Sí, es un ministerio bastante complicado, en realidad asumirlo implica, digamos, muchos retos. Pero Lorena, ¿en otros países cómo han solucionado ese tema? Digamos, ¿algún país que funcione bastante bien? ¿Cómo está estructurado institucionalmente esa toma de decisiones? En temas de transporte público particularmente, en primer lugar, en la mayoría de los países el transporte público no está centralizado en el Poder Ejecutivo Nacional, sino que está centralizado en las ciudades, ¿okay? Entonces ahí ya vamos a otro tema, porque claro, ¿cuál es la ciudad que tenemos acá? San José, como cantón, son 400.000 habitantes, pero la conurbanización son 21 cantones independientes, con 21 alcaldes, sí, ¿no? Entonces, crear ahí como alguna autoridad suprapuesta a esas municipalidades que vea el tema de transporte, aquí me es complicado por lo mismo, porque la gente le tiene cierta resistencia a crear una institucionalidad nueva, pero cuando usted pregunta cómo es en otros países, pues es así, hay una autoridad metropolitana que ve toda la ciudad, y la ciudad a veces es de 20 millones de habitantes. Entonces, y entonces ven todo el transporte público de toda una ciudad, y ya al final cómo opera, eso va a depender, pues en algunos casos son modelos públicos privados, que es una sola empresa o un consorcio de empresas que prestan el servicio y en conjunto con el Estado. Entonces, ahí obviamente se potencia bastante el hecho de que sea un consorcio de empresas o varias empresas, el tema de la tarifa, el tema de que sea todo un transporte integrado, que yo sepa que si yo puedo agarrar el tren, me puedo bajar, ahí agarro el bus y de ahí puedo bajarme y agarrar una bicicleta pública, etcétera, y puedo llegar a todos los lugares pagando, ojalá con una misma tarjeta. Sí, que todo está interrelacionado, no es que si me bajo del tren tengo que caminar 2 kilómetros para el bus, sino que en realidad todas las modalidades están cerca. Pero para eso usted tiene que poder planificar bien, y cómo planea con 21 municipalidades diferentes, cómo planea con un MOP, con un CTP, con una RCEP, con un CONAVI, Sí, es mucho más complicado. De hecho, han habido diferentes proyectos, ¿verdad? Estuvo el PRUGAM para el Gran Área Metropolitana, y han habido otros que han planteado cosas, igual no hemos logrado, digamos, como avanzar en gran medida. José David, según el informe del Estado de la Nación, ¿verdad?, desde 1968, la Ley de Planificación Urbana, digamos, impuso a las municipalidades la obligación de contar con planes reguladores cantonales, ¿verdad? Sin embargo, el 62% de los cantones del país no cuenta con dichos planes, ¿verdad? Un poco también lo que planteaba Verena, de lo complicado que es coordinar con las diferentes municipalidades, y entonces no tenemos un ordenamiento territorial realmente, la inversión en reconstrucción y mantenimiento de infraestructura no está organizado, hay restricciones en el uso del suelo, poco aprovisionamiento presupuestario para emergencias. ¿Qué impacto, digamos, podría tener positivo el hecho de que lográramos articular esos planes reguladores? ¿Cómo debería ser y qué resistencias? O sea, ¿cuáles son las resistencias, digamos, más fuertes que hay para poder coordinar y regular y generar, digamos, condiciones adecuadas para la ciudadanía? Claro. Bueno, tal vez, Marcela, si me permite, antes de darle la respuesta a esta pregunta, y para no soltar el hilo de lo que mencionaba Verena, con el tema institucional y los actores, pues sí, es un archipiélago de instituciones, incluso desde adentro del mismo sector, y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero también a mí me gustaría mencionar, ya que tocamos el tema de las juntas directivas, que la responsabilidad del buen funcionamiento de las instituciones no solo recae en la junta directiva, ¿verdad? Sí. Es decir, en todos los niveles hay una gran cantidad de acciones y de responsabilidades, y en ese caso nosotros estamos poco acostumbrados a saber quiénes están tomando las decisiones en esos otros niveles. Entonces, ya que no hay una responsabilidad o consecuencias administrativas o civiles o de algún tipo con respecto a cuando hay negligencia, por ejemplo, cuando hay un problema, un incumplimiento, alguna falta de cumplimiento de sus deberes, tampoco tenemos una sanción, digámosle, social
o reputacional, porque no sabemos quiénes son los que están tomando Claro. esas decisiones. Entonces, nada más para aportar ahí, por ejemplo, en el tema de transparencia hay muchos estudios desde el Banco Mundial donde se señala que parte de las medidas que se pueden tomar para empezar a controlar un poco esos comportamientos de los actores dentro de una institucionalidad que de repente tiene estas complejidades, es precisamente las valoraciones reputacionales que se hacen al estar diciendo claramente quién es el responsable de cada cosa, ¿verdad? Entonces, eso es una medida muy interesante. Puede ser tan interesante como presentar los responsables de un proyecto, sea en transporte público, o sea, en infraestructura, y saber quiénes son los responsables en una conferencia de prensa o en un sitio web, o tan sencillo como colocar en los rótulos informativos que se ponen en los proyectos de infraestructura o de transporte público, también quiénes son, ¿verdad? Entonces, así podemos ver todos los actores que participan. Para pasar al tema de la municipalidad, efectivamente ha habido una gran resistencia a nivel local para desarrollar e implementar planes reguladores. Y el tema del uso de suelo es muy importante porque junto con el transporte público nos da la oportunidad, y en esto tal vez Verena podría ampliar un poco más, de moldear la ciudad que queremos, ¿verdad? Y el tipo de ciudad a la que estamos aspirando y a la que nos estamos planteando en el futuro cercano o lejano. Y en ese sentido, las municipalidades también no solamente han tenido esos problemas para diseñar e implementar sus planes reguladores, y eso tiene que ver mucho con las disputas locales, políticas locales, pero también en el tema de planificación, por ejemplo, en infraestructura, también tienen una debilidad muy grande, no han tenido el suficiente ejercicio, digamos, de planificación para generar un músculo técnico importante, de tal forma que las unidades técnicas de gestión vial que existen en cada municipalidad sean capaces de poder implementar un plan que desarrolle la infraestructura, la seguridad vial y los temas de urbanismo, como mencionaba Verena ahora, porque el primer eslabón para pasar a la gente a un sistema de transporte público es la acera, como lo mencionaba Verena, y si está en una mala condición, entonces tenemos la primera barrera, el primer obstáculo, la gente no va a querer salir a tomar el sistema de transporte público. Claro, y Verena, ahí también siguiendo con el tema de las municipalidades, a veces las municipalidades toman decisiones. ¿Cómo se coordina existe algún tipo de coordinación? Porque, digamos, una puede hablar, no sé, de la ciclovía de Cartago, ¿verdad? O puede hablar de la ciclovía de San Pedro, ¿verdad? De Montes de Oca, que a veces la gente te plantea, sí, está muy bien porque las ciudades no son solo los vehículos, también las ciclovías son importantes, pero por otro lado, entonces te plantean, sí, claro, pero la ciclovía se está haciendo exactamente en la misma vía que ya existe, no es que se hizo, ¿verdad?, algo adicional, y entonces en lugar de mejorar, digamos, el transporte, entonces ahí vemos que entre la ciclovía se meten los carros, entonces también es peligroso para la gente que la está utilizando. O sea, no hay esos, digamos, vasos comunicantes, es tan difícil. No, pues sí se dan, digamos, dependiendo de los proyectos que se vayan a hacer, sí, obviamente, sí hay coordinación, por ejemplo, entre municipalidad y el MOP, y municipalidad y COSEBI, etcétera, pero así a nivel oficial, pues no, es como una cuestión que surge por necesidad. Lo que sí, en algunos casos, que usted plantea del tema de las ciclovías, por ejemplo, la de aquí de San Pedro, es que no está conectada en ese caso con la de San José todavía. Entonces está el proyecto y dice que sí, que se va a plantear hasta la Sabana, etcétera. Sin embargo, no basta con poner solamente un tramo de ciclovías, porque usted lo que tiene que tener es una red. Porque yo no solamente voy a ir de la Sabana a la UCR, sino que, o sea, la gente simplemente se mueve por todo el área metropolitana de San José. Entonces, y eso no está planteado, o sea, con que se hayan coordinado entre San José y Montes de Oca para tener una ciclovía ahí conectada, pues ya es como mucho, ¿verdad? Es muy poco faltaba para que empezara una ciclovía de este lado y la otra pieza en otro lugar, ¿no? Pero en ese caso, igual con el transporte público, hay que pensar en redes, no en rutas. Sí. ¿No? Y ahí sí hay, ahora que mencionaba el tema de los planes que hay, del PRUGAM, etcétera, recientemente, justamente con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con el MINAE, con el Ministerio de Ambiente, y con el MOP, se hizo nuevamente un estudio de demanda y de oferta, un estudio de movilidad, una encuesta que da realmente datos de cómo la gente se mueve, y la gente realmente ya no se mueve de que va de un lugar a San José, sino que atraviesa, en muchos casos, San José, o bueno, lo que a veces llegan a suplir las interlíneas,
que va de un cantón a otro. Tal vez, Verena, quedémonos con esa idea para poder hacer una pausa y entonces Vamos. cuando regresemos nos explicas bien qué fue lo que lograron encontrar en ese estudio. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hoy analizando el tema de infraestructura y competitividad. Antes de irnos a una pausa, precisamente Verena nos estaba explicando que el BID hizo un estudio sobre demanda. Tal vez si nos puedes, digamos, ampliar qué fue lo que han encontrado. Sí, lo que se hizo fue una nueva encuesta de movilidad, porque la que se tenía era la del 2007 del PLUGAM y ya han pasado muchos años. Sí, entonces, claro. Y los patrones de movilidad en efecto han cambiado bastante. Entonces, una encuesta de movilidad en hogares y también en los mismos pasajeros, ¿verdad? Y tal vez ahí el dato más interesante es que el modo en el que más se transporta la gente sigue siendo a pie. Ah, ¿en serio? Y a nivel de accidentalidad, también es el modo que se ve más afectado en siniestros. Obviamente, tanto los peatones como las bicicletas, que son los más vulnerables y son los que menos atención tienen, ¿no? Entonces, seguimos planificando para carros. Volviendo al tema de la ciclovía, sí, aquí no hay que ampliar más vías, no hay campo. Es que también la gente dice que para hacer cualquier inversión, sea en ciclovía o sea para transporte público, etcétera, que no se puede porque hay que expropiar, etcétera. Y no, o sea, realmente es en parte este mismo estudio que todavía está en elaboración, pues ve varios tramos a nivel de esta área de estudio, que es esta área metropolitana de San José, donde con una inversión relativamente eficiente y efectiva usted puede tener un uso muchísimo más democrático de la calle sin necesidad de ampliarla. Y ahí es que la gente se tiene que ajustar, porque eso es obvio que la gente no porque haya una ciclovía o un carril exclusivo va a dejar el carro, obviamente va a haber más tráfico, es inducido, pero los efectos se van a ver a los años. Claro, llama la atención de que el medio de transporte que más se utiliza sea a pie, porque uno tendría la idea de que utilizan, digamos, otro medio de transporte, más cuando uno sale en cualquier momento, ¿verdad? Sale a la calle y se encuentra con cualquier cantidad de transporte público, el tema del ferrocarril, la cantidad de vehículos que hay en la calle, ¿verdad? Entonces ahí tal vez José David nos podría plantear, porque bueno, efectivamente contamos con un sistema de transporte público que ya no tiene, digamos, capacidad para ser más, para optimizar su funcionalidad, que es lo que dicen algunos estudios, ¿verdad? ¿Qué decisiones entonces tendríamos que tomar con urgencia para mejorar esas condiciones? Y Verena nos podría ampliar también, porque efectivamente ya tampoco podemos crecer tanto, o sea, somos el país que somos, ¿verdad? En realidad, si vamos a ampliar carreteras, ¿qué vamos a eliminar para ampliar carreteras? ¿O a dónde se pueden hacer túneles? ¿O si vamos a plantear el tema de mayores trenes? No sé, ¿verdad? Hay como muchas cosas, pero se tendrían que tomar decisiones. Sí, el problema de movilidad que tenemos hay que verlo desde los dos puntos de vista, desde el de transporte público, pero también desde la infraestructura en sí, porque resulta que no hemos hecho la tarea en ninguna de las dos. Entonces ahora pues el problema se vuelve mayor y complejo. Entonces sí, hay que comenzar priorizando el tema de transporte público, pero también hay que actualizar la infraestructura, teniendo en cuenta que no generando más carreteras vamos a resolver el problema, es decir, ocupamos medios masivos de transporte que se convierta en un sistema capaz de desincentivar el uso del vehículo privado. En el punto de infraestructura, actualizarla significa sí ampliar algunas vías que están identificadas, por ejemplo, en el Plan Nacional de Transportes, que tiene un horizonte del 2011 a 2035 y que tiene claramente señaladas cuáles son las vías que pertenecen a la red vial nacional estratégica, que están relacionadas con producción, turismo, conectividad con puertos y fronteras. Y en las áreas urbanas tal vez no esperaríamos ampliaciones en sí, pero sí obras que mejoren bastante el flujo de los vehículos. Como usted lo mencionaba, por ejemplo, pasos a desnivel. Puede ser elevado o puede ser subterráneo, ¿verdad? Y eso no hay ningún problema. Es decir, alguna gente se cuestiona si aquí tenemos que el subsuelo, que esto, que las condiciones. Con ingeniería se resuelve y con plata cualquier cosa se resuelve, ¿verdad? Sí, claro. Y hay recursos disponibles también, eso hay que decirlo porque hemos tenido en el país empréstitos que han pasado durante mucho tiempo sin utilizarse, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta.
en el ámbito de infraestructura. Entonces eso... Perdón, nada más unos datos. Del total de las vías del país, que fue lo que encontré, en promedio el 60% necesitan mantenimiento. El 25% requiere reparación, el 25%, ¿verdad? O algún grado de construcción, mientras solamente el 15% debe ser construidas, que es un poco lo que usted estaba planteado. O sea, en realidad no es tanto lo que hay que construir, sino que es darle el verdadero mantenimiento. Pero nosotros en Costa Rica tenemos un gravísimo problema con la cultura de mantenimiento, porque realmente no la hemos desarrollado. Entonces, claro, porque es que en el mantenimiento no se cortan cintas, entonces es poco atractivo tenerlo, ¿verdad? Es poco atractivo impulsarlo e invertir en eso. Pero lo cierto es que ahí es donde se ayuda a proteger el patrimonio vial, que es algo, es una inversión, es decir, en este momento no está cuantificado exactamente, yo sé que hay esfuerzos por cuantificarlo, pero es un stock grandísimo, porque como lo decía Verena, tenemos una densidad vial altísima en Costa Rica, son 0.7 kilómetros por cada kilómetro cuadrado, por cada 1 kilómetro cuadrado de territorio. Eso nos pone en el segundo lugar debajo de Uruguay en Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? En el mundo, si no me equivoco, no recuerdo si hay otro país, pero es muy alta. Claro. Pero el tema del mantenimiento sí es un talón de Aquiles nuestro. Por ejemplo, la Ley 7798 de creación del CONAVI, en su artículo 24, cita textualmente que el CONAVI debe basar sus inversiones en un sistema de administración de carreteras. Y tenemos, bueno, ya desde el 98, 19 años de creación del CONAVI y no se ha implementado ese sistema. Hay disposiciones de la Contraloría General de la República desde el 2007 en informes conjuntos con el ANAME y no hemos tenido, es decir, hemos tenido de todo menos avance en ese tema, porque lo que hemos tenido son comisiones que logran tener un tiempo para que pues, puedan salir de ese aprieto, pero no hemos avanzado hacia las mejores prácticas, que tampoco es inventar el agua tibia, porque internacionalmente existen los lineamientos, acá en la universidad hemos traído expertos, se han hecho muchísimos esfuerzos, pero ha faltado la decisión y el empuje para poder atacar ese tema del mantenimiento. Y en el caso del transporte, si mal no recuerdo, en el caso del transporte, pues sí, también se han tenido, como lo decía Verena, muchísimas dificultades para la implementación propiamente de los proyectos. ¿Qué cosas? Sí, adelante. No, que también lo que hace falta, o sea, más que, ahora que lo mencionaba, el tema de la institucionalidad, etcétera, que va a ser muy difícil pues modificarlo, pero si por lo menos hubiera como una política articulante y que trascienda un poco los periodos de gobiernos, porque ahorita todo simplemente se ha visto muy aislado. Lo que usted tiene que invertir en las carreteras es tanto, lo que usted tiene que invertir en el transporte público, no sé, al tren, si hay algunos números un poco más específicos, pero no se ve como una política que realmente articule con todos los otros sectores, porque aquí hay un tema del que ni siquiera hemos hablado, y cuando estamos hablando de infraestructura de carreteras y de mantenimiento, el tema de transporte de carga es otro asunto. Bueno, de hecho, de eso no hemos ni hablado. Sí, o sea, entonces ahí también, o sea, va más allá. Uno tiene que darle mantenimiento a carreteras, pero también tiene que haber un control más estricto sobre los mismos trailers que en la mayoría de los casos van sobrecargados, ¿no? Entonces, ahí, a final de cuentas, todo suma. O sea, a final de cuentas todo va a llevar a que las vías tengan una vida útil más larga, a que haya menos congestión, a que reduzcamos los efectos del cambio climático, etcétera. O sea, pero simplemente no se articulan, y es un tema tan complejo que corresponde a tantos ámbitos. También el tema social, o sea, el tema social de cómo darle mejor acceso a la gente que simplemente vive en zonas tan alejadas, claro, ¿no? Y ¿por qué? Y ahí entramos en todo el tema tarifario, que no entramos tampoco, pero porque alguien que vive muy lejos en las montañas de Desamparados, en un pueblo muy pequeñito, tiene que pagar una tarifa tan alta porque la demanda es particularmente baja en esa zona, ¿no? O sea, ahí no hay, digamos, esta articulación para que al final de cuentas se vea beneficiada tanto la economía, la sociedad, el medio ambiente y la competitividad, que es el tema. Pero bueno, también ahí usted plantea, han hablado de intersectorización, ¿verdad? Y al final no se logra, digamos, avanzar. O sea, ¿cuáles son, digamos, esos nudos que no logramos avanzar? Porque entonces, al final no es que cuando se habla de sectorización la gente a veces piensa que es como más buses que
puedan cruzar de un lado a otro, que tengan otras vías, en lugar de entender que no es que sean carreras más largas del mismo bus, sino que una pueda, ¿verdad?, tomar varios, ¿verdad?, en varios lugares, y que no sean solo, bueno, aquí particularmente son los buses, ¿verdad?, pero bueno, cómo interconectar el tren con el bus, con, no sé, tal vez buenas aceras para poder caminar un tramo, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son esos nudos, Verena? Es un poco complicado, yo sé. No, bueno, primero que nada, o sea, el tema de sectorización lleva 20 años sin ejecutarse, y a mí me parece que ya el concepto como tal en realidad ya está un poco hasta obsoleto, porque eso era algo que tenía sentido implementarse en ese momento, que usted podía ordenar, que la idea era ordenar ciertos empresarios por ciertos sectores y que se pusieran de acuerdo y que entrara solamente una troncal a San José. Ahora que ya vemos también con estas nuevas encuestas que la gente, el destino final no es San José, o sea, es 25% de los viajes terminan en San José, el otro 25% de los viajes termina aquí en Montes de Oca. O sea, hay varios nuevos atractores, vea todo el desarrollo que hay en zonas francas, etcétera, todo afuera de San José. Entonces, se crean planes con líneas diametrales de buses, con esta interconexión de los trenes, y los planes están bien sustentados, ¿no? Pero al final de cuentas, usted me pregunta ahora, y yo ahorita estoy como laboralmente en un momento donde yo tengo un estudio casi terminado, y yo realmente no sé si pretender de que me lo compre todavía este gobierno, o si tal vez esperarme, o, claro, ¿verdad? O sea, yo igual trabajo a nivel técnico, ¿no? Con las entidades del MOPTI, con las entidades del MINADE, principalmente, y también con el MIA, con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, porque tenemos todo el tema de las ciudades densas. Y lo hemos mantenido a ese nivel, por lo mismo, o sea, lo hemos mantenido a un nivel muy, muy técnico, lo hemos tratado de divulgar también lentamente en otros espacios, también con la academia, también con sociedad civil, porque yo no estoy segura si aquí lo que se requiere es como este champion político, que en otros países sí se ha tenido. O sea, en otros países, si usted ve, la persona que impulsó, por ejemplo, el Transmilenio en Bogotá fue el alcalde Peñalosa, y se hizo un buen nombre. O sea, yo no sé muchos nombres de alcaldes, pero ese sí me lo sé. Y al final de cuentas aumentó un montón la popularidad, pero créame que tampoco fue fácil realmente para él destruir el modelo como estaba, con empresarios que estaban muy a la libre, y finalmente regularlos un poco más. Yo no sé, o sea, en muchos casos se ha dado que es una figura política que se compra el problema. Aquí no lo hemos encontrado, no quiere decir que no aparezca, pero entonces las alternativas que hemos tenido simplemente como solidificar el plan o lo que se vaya a hacer simplemente en muchas instituciones y muchos actores, para que a la hora de la hora que haya cambio de gobierno, pues la misma gente sea la que llega y diga, mira, aquí hay un plan, esto es lo que te queremos impulsar, etcétera, y no necesariamente sean entidades de cooperación internacional, sino que sean todos, claro, un poco hablando el mismo idioma. Darle sostenibilidad por medio de la gente que está inmersa, y no necesariamente es una sola institución. Sí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Sobre la mesa, voy analizando el tema de infraestructura y competitividad. Tal vez algo de lo que Verena también nos planteaba en el bloque pasado, que yo podría un poco identificar como el tema de que no se han tomado también decisiones tan fuertes, ¿verdad? Sino que se va como pateando la bola y más o menos se va haciendo algo para que más o menos funcione, pero no se toman como las decisiones fuertes. José David, ¿qué medidas, digamos, a corto, mediano y largo plazo podríamos ir tomando, ¿verdad? Y que desde la NAMI se han planteado para ir reduciendo la necesidad del automóvil, para eliminar, digamos, la cantidad de kilómetros de viaje por habitante, bueno, disminuir el tema de los costos por accidentes y el tema, vamos a ver, también de la salud. Yo creo que el nivel de estrés al nivel de estrés que nos estamos sometiendo, utilizando el transporte que sea o el medio de movilidad que sea, cada día va creciendo más, ¿verdad? Y uno lo ve en la forma en que la gente reacciona en la calle a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pues sí, también tiene un tema, digamos, un fuerte impacto en la salud. Sí, bueno, justamente como lo mencionaban ahorita, hay una necesidad de una política amplia, integral, que tome en cuenta todos esos aspectos, ¿verdad?
por ejemplo, desde el ámbito laboral, cómo se promueve y se le da una mayor solidez a un marco para el tema del teletrabajo. Por ejemplo, hay esfuerzos, más que todo a nivel privado, donde pues, se ha probado que tiene éxito, ¿verdad? Las personas pueden laborar 2 o 3 días desde sus casas y prácticamente están utilizando hasta el mismo equipo de la oficina porque se llevan la laptop para la casa y ahí tienen sus sistemas y pues todo funciona bien. En la universidad también existe un plan piloto al respecto, pero no solamente eso, sino también en el tema de urbanismo, pues cómo avanzar hacia ciudades más densas y compactas donde no se necesiten realizar viajes en un vehículo, por ejemplo, que podamos hacer o suplir nuestras necesidades caminando, ¿verdad? Por ejemplo, la vivienda mixta, el tema de densificar también zonas mixtas, comercio, residencia y también zonas laborales, por ejemplo. Entonces, todo es el tema del diseño de la ciudad. Y también pues actualizando lo que tenemos que actualizar en el lado de infraestructura propiamente, ¿verdad? Tenemos una infraestructura a nivel urbana en el área metropolitana que también nos pasa la factura de esa ausencia de inversiones por tantísimo tiempo, ¿verdad? Que ya suman décadas. Hasta recientemente es que se han empezado a actualizar, por ejemplo, en circunvalación los pasos, las intersecciones a nivel, y estamos teniendo rotondas, pero por ejemplo no hemos terminado de eliminarlas y tenemos desde hace un tiempo un problema gravísimo en la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, ¿verdad? Donde colapsan cada hora pico, por ejemplo. Entonces hay que balancear todos esos aspectos y diseñarlos y a la hora de implementarlo tener claro cuáles son las metas, los objetivos, los indicadores con los que vamos a ir midiendo nuestro avance, porque si no, pues, también se puede quedar en buenas intenciones y en periodos de gobierno cortos como el nuestro y con una institucionalidad tan compleja como lo hemos mencionado acá, cuesta muchísimo avanzar. Entonces hay que tener control de lo que se va haciendo para ir midiendo, ir mejorando, ir ajustando. Ahí también ahora está mencionado el tema de que se abren pasos a desnivel, pero además se abren pasos a desnivel y que de todas formas no se pueden utilizar en el 100% porque tienen problemas ya de construcción, ¿verdad? Como vemos el de Paso Ancho, ¿verdad? Que cuánto duró abierto 100%, ni 6 meses, y ya está dividido, ya tiene cerrados 2 carriles porque no se puede. O sea, también eso, ¿cómo se controla? Claro, bueno, ese es el tema de la institucionalidad. Por ejemplo, en ese caso específico, cuando se da la noticia de que se va a cerrar, entonces salen algunas noticias en la prensa donde mencionaban el informe de la ANAME sobre el informe de auditoría técnica de la ANAME sobre ese proyecto en específico. Entonces la gente dice, no es que la ANAME llega tarde porque ya pasó y ahora vienen a decir, no, es que el informe recopila las comunicaciones que la ANAME envió advirtiendo de esos problemas cuando se estaban presentando. Y no eran solamente grietas, habían problemas en las almohadillas o cojinetes en la parte de las vigas y todo eso se había alertado. Ahora, que se decida la intervención luego de que sale la prensa, eso es otra cosa, ¿verdad? Ya tiene que ver un tema con la respuesta institucional. Ahí lo que se estaba realizando era una unidad ejecutora adscrita a la ANAME, no propiamente, al CONAVI, no propiamente el CONAVI en sí, pero ahí existen un ente encargado de la inspección, un ente encargado de la supervisión. Todos esos actores tienen una responsabilidad y su parte y es que ¿verdad? Escucha a la ANAME diciendo que aquí, ¿verdad? La ANAME plantea cosas, ¿verdad? Y después igual se tiene que cerrar porque no se tomaron, digamos, como las previsiones, que eso es también un poco, ¿verdad? Complejo, porque creo que tiene que ver con lo que usted planteaba en el bloque pasado, de que no hay, se sabe quiénes son los responsables, pero si no lo hacen bien, de todas formas no pasa nada, ¿verdad? Y que es un poco como la lógica en Costa Rica, que al final nunca pasa nada. O sea, y es que en pavimentos existe la ANAME, que lo verifica y que tiene la hora toda para dar su criterio fundamentado, pero en temas de transporte público, ¿quién? O sea, no hay ningún observatorio que llega y hace ese tipo de evaluación, que usted pone en la calidad del servicio, en la frecuencia, en un montón de cosas, ¿no? O sea, no hay... Sí, lo más es que se evalúa para el tema de la tarifa, pero no, en realidad el tema de la calidad, de qué es lo que estamos utilizando, no hay un ente, ¿verdad? Y ahora, cuando planteaba José David el tema de, digamos, ¿qué opciones hay también o qué se podría plantear con el tema de las rotondas? Porque bueno, se han planteado los pasos al nivel, pero en otros países se ha solucionado de otra manera, Verena.
Pero es que el tema de las vías, volvemos a caer como en lo que a mí me gusta llamar como el círculo vicioso del transporte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El tema del transporte, o en realidad, o sea, de la congestión y a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, etcétera, Claro. no es nada fácil resolverlo porque va directamente correlacionado con el crecimiento del PIB. Entonces, entre mejor está la gente, entre mejor está un país, entre mejor está la economía, más se pueden comprar su vehículo privado. Ok, entonces, hay más vehículos privados, entonces se congestionan las vías y el gobierno decide mejorar las vías, ampliar las vías, etcétera, ¿no? Porque eso ha sido históricamente lo que se ha hecho. Y entonces la gente dice, ay, pero qué bien, ahora tenemos una carretera de 6 carriles, entonces me puedo ir a vivir más lejos todavía porque voy a llegar súper rápido a mi lugar de trabajo. Entonces la ciudad se expande todavía más y se hacen distancias todavía más largas. Y lo que el gobierno le invierte a las carreteras le deja de invertir a transporte público o a transporte no motorizado. Entonces la gente que antes usaba tal vez transporte no motorizado o transporte público se ve, digamos, en esta situación que no, o sea, que el servicio decae, ¿verdad? Entonces le sube la tarifa porque entonces tiene que, o el servicio es peor, la tarifa es más cara. Claro. Y entonces con más razón decide, no, cuando pueda me compro mi vehículo privado. Entonces a final de cuentas, la solución simplemente es que si uno lo sigue viendo aislado, de que el paso a desnivel, de que un cruce peatonal en no sé dónde, etcétera, no estamos haciendo en realidad nada. No estamos generando un cambio. Por eso yo decía que como tenemos una tarea pendiente, tenemos que invertir en infraestructura, pero la prioridad debe ser el transporte público porque es lo que nos soluciona la movilidad de una forma integral. Sí, por eso no podemos entonces ver nada más vías, como, ¿verdad?, el tema de mejoramiento de la infraestructura vial. Tenemos que ver el tema de todo el sistema de transporte público, por eso tenemos que ver el tema también de los aeropuertos, el tema de los puertos. Tal vez, Verena, entonces, en el tema de transporte público, ¿cómo qué medidas tendríamos que estar pensando tomar en este momento para hacerlo más eficiente, para contribuir, digamos, en la calidad de vida, que sería como la otra parte de lo que ya José David nos planteaba en el tema de las vías? Pues habría que empezar realmente el tema del desarrollo urbano, que lo habíamos tocado con el tema de los planes reguladores y crear ciudades densas e integrales. Ahí las municipalidades sí tienen una gran responsabilidad a la hora de otorgar los permisos, porque como decía José David, el tema de centralidades mixtas, no solamente que haya vivienda y oficinas y supermercados, sino que también diferentes estratos sociales. Cuando usted se da cuenta a dónde están los proyectos de vivienda social actualmente, entre más largo. Entonces estás aislando también más a la gente. Usted tiene que traer a la gente de nuevo y a toda la gente de nuevo más cerca a la ciudad. Entonces, eso va a ser como lo que a largo plazo va a tener más impacto, pero ahí de verdad tiene que haber bastante responsabilidad responsabilidad de las municipalidades de finalmente otorgar esos permisos como los tiene que otorgar y no solamente el mejor inversionista. Claro, porque además cuando hablamos de la ciudad estaríamos hablando de cómo, ¿verdad?, cómo estar diseñando ciudades para que sean más amigables, ¿verdad? Pero en realidad en Costa Rica está ahora de moda las torres. Las torres son cero amigables, o sea, las torres es que la gente llega en vehículo, llega a su torre y sale en vehículo, pero no tiene ningún contacto con la gente. Existe, digamos, una persona, José David, que usted lo planteaba, ¿a quién le toca ser como la instancia rectora que organice todo lo que estamos hablando? ¿Existe como tal en este momento? Porque tenemos el MO por aquí, el CONAVI, tenemos las municipalidades, o sea, ¿cómo, verdad? ¿A quién tendría que liderar un proceso de estos? Y bueno, dígame, porque yo no dígame, sé. porque todavía no lo sabemos. Es un archipiélago de instituciones, Sí, como lo ha mencionado varios expertos, la Contralora General de la República lo ha mencionado varias veces. Y entonces la autoridad y el poder político se diluye también, ¿verdad? Y más si tenemos hemos diseñado institucionalmente este tipo de puestos con muy poca autoridad, donde es necesarísimo lograr grandes consensos, pero es que es muy complicado lograr consenso con actores que tienen que ser regulados, pero ellos están regulándose también, ¿verdad? Sí, es que cuando hablamos de algunas juez y parte. Sí, cuando hablamos de ese tipo de instituciones, pero cuando hablamos de tal vez un ministerio que tal vez sí está en el Poder Ejecutivo, pues uno podría pensar, bueno, pues tiene más autoridad, pero tal vez el ministerio técnicamente también está muy débil, ¿verdad? Si estamos hablando
tema de urbanismo, tema de transporte, ¿verdad? Entonces se complica muchísimo más y yo no veo en el país en este momento, a como tenemos nuestro diseño institucional en estos temas, no veo una autoridad fuerte, ¿verdad? Entonces eso pues hace mucho más complicado implementar cualquier cambio, desarrollar cualquier estrategia y todavía más aterrizar un proyecto concreto, ¿verdad? Pero ¿cómo se asegura? Porque digamos, ahí yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo se asegura que a un corto plazo llegue esa autoridad fuerte? Ahí es donde yo me quedo como... Claro, ahí es como la gran pregunta de finalmente cuál decisión vamos a tomar para que alguien, ¿verdad? Alguna instancia, alguna institución o algún liderazgo fuerte pueda efectivamente tomar la palabra y decir, bueno, vamos a organizarnos por aquí. Muchísimas gracias, José David y Verena, por haber estado acá en Sobre la Mesa. Evidentemente queda como la gran pregunta de quién podría institucionalmente o personalmente asumir, ¿verdad?, esta coordinación que es tan importante. A ustedes en sus casas, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.